Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, ha instado al gobierno a que suspenda el pago de deuda externa y destine esos recursos a la emergencia sanitaria por el coronavirus. También exhortó al Ejecutivo a reactivar convenios de cooperación y dotación de equipos, medicamentos y personal especializado, sobre todo con Cuba, China y Rusia. Por otro lado, se solicita una moratoria en el pago de los créditos y microcréditos con la banca pública y privada, cooperativas de ahorro y otras instituciones financieras, mientras se prolongue esta emergencia sanitaria. A esto se suma la exigencia de que la seguridad alimentaria sea considerada con carácter prioritario, con lo que se pide la inmediata creación de un fondo de emergencia destinado a que el gobierno compre la producción campesina y llegue a los sectores populares como una forma de subsidio alimentario. Pichincha Universal. Las 7:41. Apauqui Castro está conectado con nosotros vía Skype. Apauqui, le saludamos cordialmente. Hemos escuchado ya algunos de los planteamientos que está haciendo la CONAIE en medio de esta crisis sanitaria que vive el país y de las acciones que está emprendiendo el régimen. Una de ellas, y que acaso no fue mencionado en la parte introductoria, tiene que ver con este pedido que ustedes hacen para que se acuda a esta expresión solidaria del gobierno cubano, que está poniendo a disposición brigadas de médicos y que tiene en sus manos un medicamento que, si bien no es la cura, pero ayuda a aliviar la sintomatología que produce el coronavirus. Me parece que también sería bueno e importante conocer la posición que ustedes tienen, que la CONAIE tienen sobre esta situación que va directamente a atacar la crisis sanitaria, que obviamente luego vendrá una crisis económica. Pauqui, buenos días, ¿qué tal? Le escuchamos su reflexión sobre estas temáticas. ¿Qué tal? Buenos días y agradecer por este espacio para poner en conocimiento público las acciones y medidas que estamos tomando como movimiento indígena en contraparte a toda esta emergencia que estamos atravesando el país. Creemos necesario que es tiempo de pensar desde la visión humanitaria y no tanto poner en primer escenario los temas ideológicos, políticos, sino realmente precautelar la salud y el bienestar de toda la población ecuatoriana. En ese sentido, nosotros como movimiento indígena hemos estado siguiendo los direccionamientos que han emitido desde el COE nacional como la contraparte, pero en ese mismo sentido hemos visto una ausencia prácticamente del Estado en poner, ¿no es cierto?, la mirada al sector rural, al sector de los pueblos y nacionalidades indígenas, a los sectores más vulnerables. Todas las medidas de prevención que se han estado emitiendo han sido prácticamente direccionados para los otros sectores, tanto de la urbe, de la clase media alta, pero para el sector más empobrecido, para el sector indígena, para el sector rural, no ha estado posibilitado, ¿no es cierto?, las medidas de prevención, los protocolos que han estado dictaminándose. Por eso nosotros hemos hecho el pedido, la exhortación al gobierno nacional. Nosotros estamos poniendo nuestra parte, estamos inclusive sin recursos económicos, sin las garantías necesarias, pero hemos estado impulsando toda la ausencia que tiene, ¿no es cierto?, el gobierno nacional en estos espacios, impulsando inclusive las campañas informativas en las distintas lenguas, y no se diga toda la implementación, ¿no es cierto?, a nivel de nuestra estructura de la CONAIE, a la activación de las medidas de prevención que se remite a la activación de las guardias indígenas, las comisiones de seguridad, para un control más estricto para el ingreso y la salida en cada uno de los territorios de los pueblos indígenas. En ese sentido, nosotros hemos dictaminado como
como organización de los pueblos y nacionalidades indígenas a nivel nacional, y se ha estado yendo, ¿no es cierto?, acatando a nivel de las estructuras, tanto en la sierra, en la Amazonía y en la costa ecuatoriana. Pero nosotros sentimos que existe, ¿no es cierto?, el vacío, la ausencia del gobierno en mirar a estos sectores. Por eso, en este planteamiento que hemos hecho, se ha hecho el pedido de, sería importante que la estructura de la CONAIE seamos parte de los COE, tanto a nivel nacional, a nivel provincial, cantonal y, por qué no, a nivel parroquial, donde tenemos asentados la estructura del movimiento indígena del Ecuador, que está, ¿no es cierto?, representado por la CONAIE. Y ahí hemos impulsado algunas campañas, como este tema de la recolección de algunos productos del campo a la ciudad, para no tener facilidad en estas acciones. Creemos que debe darse este entendimiento pensando, ¿no es cierto?, desde la visión humanitaria por el bienestar de todos y todas. Apauqui, buenos días, le saluda Licenia Espinel. El gobierno ha ofrecido una serie de medidas económicas para enfrentar esta situación a diversos sectores, como usted dice, no hay uno específico para el área de las comunidades rurales o los sectores. Ayudarles esta entrega de un bono de $60 que se planifica entregar a aproximadamente 400,000 personas. La comunidad indígena no será beneficiaria de una mientras pasa la emergencia. Bueno, hay algunos grupos, algunos hermanos que reciben el bono, pero nosotros creemos que esto no solventa, ¿no es cierto?, esta ausencia que hay, porque a veces en estos protocolos o estas acciones, estas medidas que se toman, más se recae en una acción más burocrática que realmente estar pensando en solventar. Yo creo que se eleva el bono de desarrollo humanitario, pero no se ve las otras falencias que también existen. Hay mucha gente que no consta en este registro de beneficiarios, ¿no es cierto?, en el bono. Por ejemplo, el mismo sector indigente, los otros compañeros que viven del día a día, pero que no tienen, ¿no es cierto?, acceso a esta plataforma, a esta base de datos del beneficio en el bono. Pero ahí nosotros hemos dicho que sería necesario tomar los elementos culturales, los elementos de cada uno de los sectores, ir propiciando una plataforma, un espacio de coordinación y articulación para precautelar la salud. Obviamente elevan a $60 cuando no se tienen, ¿no es cierto?, mecanismos de quedarnos en los espacios. Se está impulsando la campaña Quédate en casa, nosotros nos hemos acogido a eso y por eso hemos dicho a nuestras comunidades la restricción que deben tener cada uno de los territorios para el ingreso y la salida. Luego el gobierno sale e impulsa los $60, pero si no se tiene este mecanismo, ¿no es cierto?, de salir y hacer las compras, inclusive todo otro tema de mecanismos, otro mecanismo, pero ahí se impulsa estas iniciativas, cuando el gobierno realmente debería crearse un espacio de ver el mecanismo de adquirir los productos directamente desde el campesino, desde el indígena, desde quienes están produciendo, ¿no es cierto?, los productos de primera necesidad, tanto desde la Amazonía, en la sierra, y eso proveerlos de una forma que realmente se garantice el cuidado, el quedarse en la casa. Nosotros vemos que hay como un desentendimiento en ese nivel, pero sin embargo estamos nosotros también acogiéndonos a esta campaña de quédate en la casa, porque realmente creemos que debemos cuidarnos y precautelar, pero desde el gobierno debería impulsar estos otros mecanismos, ¿no es cierto?, de proveer, ¿no es cierto?, los alimentos, los demás implementos
que garanticen este cuidado, quedarse en la casa, en la comunidad, en la chacra, en los lugares donde estemos asentados cada uno de los que formamos este país llamado Ecuador. Apauqui, ustedes han cuestionado también, y no solo ustedes, sino otros sectores, la manera, en términos médicos, científicos, en que está enfrentando la crisis del gobierno. Le insisto en la pregunta que le hice al inicio. Ustedes también plantean que el gobierno debería pedir la cooperación y la ayuda internacional de países amigos, China, Cuba, y también han pedido que se plantee esta posibilidad de conseguir el medicamento interferón alfa 28 que produce Cuba. ¿Sobre qué base sustentan ustedes este pedido, por favor? Sí, primero partiendo de la observación, ¿no es cierto?, de la realidad en el que estamos asentados. No existe una garantía en la implementación de la salud pública, ¿no es cierto? No existe un sistema de salud pensado, ¿no es cierto?, en su integralidad. Si vemos los centros de salud a nivel de la ruralidad, no cuentan con los implementos necesarios para ir enfrentando esta pandemia que estamos viviendo. Por eso nosotros hemos dicho que es hora de pensar desde la visión humanitaria y restablecer, ¿no es cierto?, los convenios que se tenía en la cooperación en el tema de la salud con el país, con el hermano país Cuba, por ejemplo. Y por eso, ¿por qué no también pedir a China, a Rusia, con quienes ya tienen un poco desarrollado los medicamentos o los mecanismos para ir contrarrestando esta pandemia? Eso me parece que hay que, ¿no es cierto?, poner prioridad realmente en la salud de las personas, en la ciudadanía y pensar cómo rearticular nuevamente estos lazos que se tenían. Anteriormente teníamos la presencia de aquí de los médicos cubanos, se cerró el convenio que se tenía en ese marco. Nosotros creemos que es necesario restablecer nuevamente esos lazos y pensar, ¿no es cierto?, cómo dar solvencia. Y por eso nosotros también hemos dicho que tiene que existir una coordinación, un entendimiento para, ¿no es cierto?, desde el área rural, desde el sector indígena, ir complementando con la salud intercultural. Quizás no tengamos aún la medicina, el medicamento que realmente cure, sane, pero la prevención debe irse entablando en estos niveles de entendimiento de parte a parte. Nosotros, como movimiento indígena, la CONAIE, hemos puesto, ¿no es cierto?, esta visión humanitaria y estamos precautelando la salud de toda la población que está resguardada en los territorios indígenas y esperamos que el gobierno también ponga y haga, ¿no es cierto?, o ponga oído a todos estos planteamientos que nosotros estamos haciendo. Creo que ahora no es tiempo realmente de poner como primer escenario el tema político y por eso nosotros estamos bastantes descontentos de toda la actuación que la misma derecha viene realizando, pensando simplemente en las proyecciones electorales. Nosotros ahora lo que decimos es tiempo de pensar cómo, ¿no es cierto?, precautelamos la salud de todos y todas. Pauqui le decía si se registran casos ya confirmados de coronavirus entre la comunidad indígena y cómo están manejando a nivel de las comunidades indígenas el tema de la cuarentena, tomando en cuenta que las comunidades indígenas suelen ser muy familiares, les gusta siempre estar en grupos. ¿Cómo se está manejando a nivel sanitario de prevención a nivel la cuarentena dentro de las comunidades indígenas y hay o no casos en esta comunidad de coronavirus? Bueno, dentro de las comunidades indígenas todavía no se ha reportado, pero en el sector indígena, sobre todo en los migrantes, tenemos información de que ya tenemos casos quienes han estado, sobre todo en la parte de la costa, con casos confirmados. Pero de ahí nosotros, por eso, en el primer comunicado que habíamos hecho desde la CONAIE, habíamos dispuesto a que se suspenda todas las reuniones, toda asamblea, mingas, fiestas que se suelen, ¿no es cierto?, tener como centro de acción
dentro de las comunidades, tanto en la costa, sierra y Amazonía. Y eso ha sido acogido, ha sido receptado por todos los compañeros de la estructura del movimiento indígena, y por ello no se ha reportado algún caso al interno de la comunidad. Y este tema del control para el ingreso y salida también ha sido pensado por quienes han salido de sus espacios territoriales para, ¿no es cierto?, ganarse el pan del día, como se lo dice vulgarmente. Ahí nosotros hemos dicho que deben acogerse sí o sí a la cuarentena y pasar un poco, pasar aislado de la comunidad a donde va a ingresar. Luego, cumpliendo la cuarentena, puede nuevamente pasar al espacio, al territorio comunitario. En ese sentido, nosotros hemos visto la facilidad que se tiene cuando se está organizado. Y más allá de nosotros estar buscando como, digamos, ¿no es cierto?, protagonismo, hemos puesto en escenario esta medida desde la estructura que tenemos como CONAIE para que sean acatadas y acogidas. Y eso hasta el momento han estado siendo escuchadas, siendo receptadas, porque las campañas que estamos sacando en las distintas lenguas nos permite también llegar a cada uno de los espacios. Por ejemplo, en la Amazonía nos habían reportado de casos que ya, por ejemplo, la chichada que se suele hacer ya no se están realizando de forma como lo venían haciendo en los otros días. Ahora, si se realiza esa actividad, cada uno tiene que tener su pilche, su vaso o su taza, y no se puede estar compartiendo tal y cual como se lo realiza culturalmente. Son acciones y medidas que se tiene en efectivo, se lo está haciendo desde los hechos, y por eso nosotros pedimos al gobierno nacional que sean tomados en cuenta las campañas de comunicación que estamos sacando y puedan ser reproducidos, ¿no es cierto?, a nivel de los medios tradicionales, a los medios masivos, y que podamos, ¿no es cierto?, precautelar la salud de todos y todas. Que las comunidades están provistos de una sola cosita, sí, es que en las comunidades están provistos de gel desinfectante, de alcohol, de mascarillas, de esos elementos esenciales que son para prevenir posibles casos. Bueno, nosotros estamos haciendo algunas gestiones y esperamos poder tener acceso a esos implementos, pero hasta el momento en las comunidades más lejanas no hemos tenido, ¿no es cierto?, esos elementos que puedan precautelar la salud de quienes están habitando en la localidad. Y hemos estado enfocados también a aplicar lo que tenemos a nivel de la medicina ancestral, y las comunidades están tomando en cuenta las prácticas que ellos en cada uno de los territorios, tanto de la Amazonía, sierra y costa, tienen, ¿no es cierto?, para tener todo este control. En la Amazonía están utilizando las medicinas que se solía hacer en las ritualidades, en la sierra de igual forma, pero no hemos tenido todavía acceso a lo gel ni a otros elementos, mascarillas, por ejemplo, que no tienen estos espacios, las zonas más alejadas que están las comunidades y estos sectores que no tienen mucho contacto con la parte de la urbanidad. Y por eso nosotros seguimos insistiendo en que el gobierno debe poner atención, debe poner oído a este espacio que prácticamente está siendo olvidado en las medidas de prevención que se está tomando. Una última cosa, la CONAIE ha logrado ya ponerse en contacto con el régimen para lograr lo que están planteando en la medida de crear un fondo de emergencia destinado a que el gobierno compre directamente la producción campesina y esta producción llegue a los sectores populares como una forma de subsidio alimentario? No hemos tenido ningún contacto, ninguna respuesta por parte del gobierno y de quienes están en la toma de decisiones en esta emergencia sanitaria. Por eso nosotros seguiremos insistiendo y que quede puesto, ¿no es cierto?, ante la opinión pública la contraparte que estamos haciendo desde
desde el movimiento indígena. Y en la campaña de solidaridad que se ha dictaminado a nivel nacional están ejecutándose a nivel de cada una de las provincias. Tenemos la información de que desde esta semana en la provincia de Cotopaxi harán operativo, ¿no es cierto?, este tema de las donaciones desde el campo, donde tienen la leche. Ayer se hizo la entrega de aproximadamente 1.000 litros de leche cruda, según el informe que nos habían pasado el presidente de la organización del MIG, y en ese sentido se va a ir proyectando las distintas acciones en cada uno de los otros territorios. Pero hasta el momento no hemos tenido ni acercamientos ni contactos de quienes están, ¿no es cierto?, en la toma de decisiones. Nosotros por eso habíamos hecho el envío de la carta de manera pública también, para ver si así nos ponen atención. Y reiteramos, creemos que en este tiempo de salir de la emergencia sanitaria es tiempo de poner la visión humanitaria y no tanto los otros intereses que nos han tenido cobijado hasta estos tiempos. Nosotros como pueblos y nacionalidades nos mantendremos vigilantes ante cualquier situación que se tenga, ¿no es cierto?, que estar yendo en contra del sector popular, del sector más necesitado, del sector indígena, campesino, y seguiremos dando las acciones que a nuestro alcance corresponda en las medidas que tengamos las condiciones necesarias. Ok, muchas gracias. Pauqui Castro, uno de los voceros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, nos ha hecho escuchar y muy claramente cuál es la posición y el pensamiento que tiene esta importante organización social a nivel del país y para enfrentar la crisis sanitaria. Gracias a Pauqui, amigas y amigos, hacemos la pausa y luego estará con nosotros Andrés Midero, economista. Hasta pronto, Pauqui. Volvemos. Gracias a ustedes. Hasta